Hola, hoy en Tiber vamos a ver los vídeos 5 y 6 en el que vamos a hablar de los diferentes tipos de archivos dentro de Revit. Además, también veremos los diferentes tipos de elementos dentro de Revit. No es verlos todos, sino por lo menos ver una clasificación o ver los diferentes elementos que nos podemos encontrar cuando abrimos o trabajamos con Revit. Veremos que hay como tres grandes grupos, lo que serían las categorías, lo que son las familias, lo que son los ejemplares. Es importante que sepáis que existen, es importante que sepáis dónde se colocan o qué implicaciones tiene utilizar uno u otro para luego definir características de visualización, para poder apagar, encender, ocultar y demás por grupo. Y aunque este vídeo es un poco más duro de lo normal, y lo reconozco, es un poco más árido, es interesante verlo hasta el final y por lo menos que os quedéis con la idea de qué elementos son los que vamos a trabajar, porque cuanto más los conozcamos, será más fácil definirlos y trabajar con ellos. Así que muchas gracias por seguirnos y queremos que sepáis que aparte de esta formación online tenemos una formación presencial. Lo podéis encontrar en nuestra página tiber.org, donde en la parte de cursos presenciales os desglosamos los cursos que tenemos, tanto en formación reglada como cursos en la Universidad de Málaga y Sevilla. No os entretengo más, así que empezamos con Revit y empezamos con elementos de Revit. Un saludo y nos vemos al final de este grupo de vídeos. Una primera clasificación de los elementos que nos podemos encontrar en Revit es este que tenéis aquí: proyectos, familias y masas conceptuales. Las masas conceptuales ya veremos que pueden entrar en proyectos y pueden entrar en familias. Todos los elementos que conforman una volumetría de un proyecto son familias. Dentro de las familias puede estar, dentro de los objetos que están formados en la familia, puede haber objetos que pertenezcan a masas conceptuales. Y dentro de los elementos de proyectos puede haber objetos que sean masas conceptuales. Entonces, en definitiva, podemos decir que el proyecto en sí sería el archivo volumétrico donde viene todo el elemento definido, es decir, si estamos hablando de una vivienda unifamiliar, todos los elementos que pertenecen a la vivienda unifamiliar conformarían un proyecto, y ese proyecto está conformado por elementos individuales que pertenecen a familias. Dentro de la familia ya veremos que hay elementos que pueden ser masas conceptuales. Incluso dentro del proyecto habrá elementos que están conformados por masas conceptuales sin tener que entrar en la familia, sin tener que definir la familia, sino entrando directamente desde el proyecto. Pero para que veamos un poco más gráficamente qué es lo que es, vámonos a Revit. Cuando abrimos Revit, lo primero que nos sale es este menú en el que ya de por sí nos desglosa en proyectos y familias, en los dos grandes grupos, y vemos que cada uno de ellos conforma un archivo. Proyecto, una volumetría, o sea, un archivo en el que vamos a tener una geometría, una volumetría, una vivienda unifamiliar con todos sus elementos, puertas, sillas, muros, ventanas, etc. Las familias son pequeños elementos, como si estuviésemos en AutoCAD podríamos asimilarlo a bloques, aunque no tiene mucho que ver, pero como una asimilación muy general, podríamos decir que es un bloque en el que tenemos elementos que van a ser insertados dentro del proyecto. Por ejemplo, hay familias de ventanas, hay familias de puertas, hay familias de sillas, de mesas, etc. Incluso hay familias de muros, aunque en este caso ya veremos que los muros, hablaremos un poquito más adelante de ellos, los muros son elementos que se llaman de sistema y que aparecen ya de por sí cargados en el proyecto, y que esos muros se modifican desde los que ya vienen en el proyecto. Ya hablaremos de familias un poquito más extenso y veremos que hay familias de sistema que vienen incluidas siempre en el archivo de proyecto de Revit, y familias que son cargables, que son familias externas, como pueden ser ventanas, puertas, sillas o cualquier elemento que como archivo puede introducir dentro del proyecto. Os llama la atención aquí en familias que hay un botoncillo abajo que habla de nueva masa conceptual. Como veis, nosotros podemos crear o abrir una nueva masa conceptual directamente desde la parte de familia, aunque ya veremos que desde el proyecto también lo podemos abrir. Por ejemplo, si yo en proyecto me voy a una plantilla arquitectónica y abro un archivo nuevo, fijaros que aquí dentro de la cinta de opciones hay una cinta que habla de masas y emplazamientos, y fijaros que aquí habla de masa conceptual y habla de cómo crear una masa. Es decir, nosotros podemos entrar en masa directamente desde el proyecto o podemos entrar en masa desde la familia, realizando una familia a través de masa. Volviendo otra vez a la clasificación, que ahora volveremos a definir un poco lo que es proyecto, familia y masa conceptual, o por lo menos entraremos mucho más en lo que son los archivos y lo que es familia, lo que me gustaría que quedara definido, quedara claro, es que estos tres elementos son tres elementos independientes, que los tres van a conformar o van a ser parte del proyecto. Los tres se van a conformar en uno solo dentro del proyecto. Que el proyecto en sí sería el archivo, el WWG, donde tenemos la planimetría, en este caso sería la volumetría, y que la familia, las masas conceptuales, lo que van a hacer es crear elementos que van a venir dentro del proyecto y que pueden ser archivos independientes. Cada uno de ellos sería un archivo distinto.
Vamos un poquito más abajo y vamos a seguir hablando de los archivos. Fijaros que tenemos archivos que serían archivos de proyecto, archivos de familia y tenemos archivos que se llama IFC. IFC son como un modelo genérico que puede abrir cualquier programa tipo BIM. Aquí os pongo pues diferentes programas que trabajan con ese formato IFC, también incluso Zipe trabaja con ese programa IFC, ese archivo IFC. Al final IFC es una salida de información desde cualquier tipo de programa a un modelo genérico que lo lee cualquiera de los archivos o cualquiera de los programas que trabajan en modo BIM. El IFC sería como dentro del DWG, sabemos que el DWG es un archivo de CAD que lee solamente AutoCAD, pero sabemos que los DXF son los archivos de CAD genéricos que cualquier programa de CAD lee, ¿no? Pues el IFC sería el genérico para los programas que trabajan en modo BIM, como por ejemplo Revit, Archicad y Allplan, y muchos más que hay. El IFC es un formato de datos que permite el intercambio de un modelo informativo supuestamente sin pérdida o distorsión de datos e informaciones, pero hay pérdida. Por lo menos en nuestra experiencia, ese paso de IFC actualmente desde el proyecto desde Revit hacia Zipe o desde Zipe hacia Revit, en ese paso de información se pierden datos que tenemos que comprobar tanto en Revit como en Zipe. Con lo cual no es exacto, pero sí es verdad que es un punto de partida para en un futuro que el paso de un archivo que pase por diferentes programas desde un modelo BIM, por ejemplo en Revit, a un modelado BIM en Zipe, pues lleve toda la información y no pierda datos y se pueda trabajar de forma distinta en instalaciones, por ejemplo en Zipe y en instalaciones en Revit, y que sean los dos compatibles. Actualmente no son compatibles al 100% y no funciona ni el paso de Zipe Revit ni de Revit Archicad ni Revit Allplan Archicad. No es totalmente operativo al 100%, pero es verdad que se está en el camino de intentar que haya operatividad, o sea, que no se pierda información en el traspaso de información desde un programa a IFC y desde ese IFC que lo lea otro tercer programa. Vamos a ver qué extensiones le da Revit a los archivos en función del elemento que esté trabajando. Si estamos trabajando un elemento de proyecto o un elemento de familia, fijaros que aquí esto lo tenemos incluido dentro de la parte de proyectos, porque la familia entraría dentro de la parte de proyectos, pero sería un archivo independiente. Entonces los archivos de proyecto tienen una agrupación o un tipo de extensión RVT de Revit y el de familia RFA de familia. ¿Por qué separamos, juntamos estos dos en proyecto y los separamos de este grupo? Porque estamos hablando aquí de plantillas de proyecto. ¿Qué son las plantillas de proyecto? Vámonos a Revit. Decíamos que cuando abrimos Revit de partida, desde cero, nos encontramos que si vamos a elegir un proyecto, esto sería lo que estamos trabajando, si vamos a abrir un proyecto nuevo, el proyecto nuevo se basa en lo que él llama plantillas. Y ahora mismo aquí tenéis tres plantillas que no serán las que tenéis vosotros, ya que esto está modificado por nosotros para nuestros proyectos tipo. Tenemos una plantilla arquitectónica, una estructura y una MEP, pero si le damos por ejemplo a nuevo, podemos ver que al intentar abrir un archivo nuevo, él me está preguntando sobre qué plantilla quieres basarte, sobre ninguna plantilla o sobre una plantilla arquitectónica, estructural o MEP. ¿Qué es lo que me hace elegir un tipo de plantilla u otra? Si yo estoy trabajando, por ejemplo, en estructura o mejor todavía en instalaciones, lo que me interesa es que todo lo que es la volumetría se vea de un color pues más o menos transparente y que me deje ver la instalación tal y como pasa por las diferentes estancias que conforman la volumetría del edificio, porque se supone que cuando yo estoy en MEP ya tengo la geometría del edificio totalmente hecha, y que no tenga ningún elemento opaco, es decir, que si la instalación pasa por diferentes plantas, el forjado pues lo visualice, porque lo va a visualizar como un objeto semitransparente, pero me permita ver la instalación. Vale, si yo me voy a arquitectónico, todo lo contrario. En el arquitectónico todos los elementos son opacos, me debe de definir muy bien los recintos, me debe de definir muy bien la opacidad de un cuerpo cuando está colocándose para detectar ese cuerpo con respecto al que está posterior y con respecto al que está anterior. Y entonces en la plantilla arquitectónica el formato de visualización va a ser diferente. Con lo cual la plantilla lo que me hace es, me ayuda, tanto me dará aquellos objetos el acceso a aquellos objetos que yo esté trabajando en ese momento, ya sea arquitectura, estructura o instalaciones, como la visualización de esos objetos tanto para la hora de trabajo como para la hora de representación. Esta plantilla ya veremos cómo serán editables, como nosotros cuando vamos a crear una, por ejemplo, de vivienda unifamiliar, otra de vivienda plurifamiliar, otra de lo que nosotros trabajemos en nuestro estudio, pues de temas de nave industrial, de temas de locales comerciales. O sea, me puedo crear una plantilla que me defina mi forma de trabajo en el estudio. Igual que nosotros en AutoCAD tenemos unas
plumillas, unas cartelas, etcétera, etcétera, nosotros la plantilla nos va a definir todo ese elemento. Y es lo que vamos a procurar que hacer en este primer curso. Nuestra idea es que al final de este primer paquete de vídeos, vosotros tengáis una plantilla de un proyecto básico totalmente definido, de tal manera que cuando metáis un muro en una parte arquitectónica, automáticamente se cargue con las definiciones gráficas de la parte de acotado, de la parte de sección constructiva, de la parte de sección, perdón, de la parte de alzado, de la parte de planta, y que se vea tal y como estamos acostumbrados a hacerlo en proyectos de AutoCAD. Nos vamos a crear nuestra plantilla y vamos a tener una plantilla de proyectos básicos al finalizar el primer grupo, el primer paquete de este vídeo que estamos montando ahora mismo como curso online. Bien, volvamos otra vez a la parte de archivo para ver el desglose que estábamos trabajando. Entonces hemos dicho que nosotros este desglose de extensiones lo hemos hecho en dos grupos. Uno, los que son los proyectos, o la parte que entra en proyectos, y otro, los elementos que te entran en plantilla. Es decir, cuando yo defino una plantilla, puedo definir o una plantilla de proyecto o una plantilla de familia. Cuando yo estoy haciendo una puerta, pues esa puerta utilizará una plantilla de puertas. Y si la puerta va en una característica, va apoyada en un muro, o va exenta de muro, o va en un muro cortina, pues la plantilla me ayudará, esa plantilla de la familia de puertas me ayudará a definir la geometría en función de esas características, ¿no? Entonces, yo tengo por un lado los proyectos que hemos dicho que van con la extensión RVT, por ejemplo, el proyecto de una vivienda unifamiliar donde me da toda la geometría. El proyecto de la familia, por ejemplo, en una puerta tendrá RFA, y la plantilla que me ayuda a definir el proyecto, por ejemplo, la plantilla arquitectónica, la plantilla estructural, la plantilla MEP, será una extensión RT. Y si tengo una plantilla de familia, una plantilla que me ayude a hacer una familia de puertas, pues será una plantilla RFT. Es decir, Revit separa los archivos, por ejemplo, de familia, por dos lados. La plantilla que me va a dar una visualización de la familia, y la familia que será el archivo en sí. Cuando yo guarde la puerta, la voy a guardar como un archivo de familia puerta.rfa. Pero si yo estoy definiendo una familia de puerta, muro, cortina, pues esa plantilla, que no tiene una puerta dentro, sino lo que tiene es una visualización, una forma de visualización, una forma de trabajo de esa puerta de muro, cortina, pues sería pues familia de puerta de muro, cortina.rft. Lo veremos de otra manera, trabajaremos mucho con estos temas y lo iremos desglosando poco a poco. Ahora mismo lo único que necesito es que os quedéis con que estos elementos existen, que vamos a trabajar con proyectos, que vamos a trabajar con familia, y que para trabajar con un proyecto vamos a abrir antes una plantilla de proyectos, y para trabajar con una familia vamos a abrir antes una plantilla de familia, y que en realidad las plantillas lo único que sirven es para ayudarme con el trabajo y la visualización de los elementos que voy a trabajar. Cuando guarde el proyecto se va a guardar como RVT, y cuando guarde la familia lo voy a guardar como RFA. Y con esto terminamos el vídeo 5. En el vídeo 6 hablaremos de categorías. Hablaremos de categoría modelo, anotación, modelo analítico, modelo importado. Es decir, hablaremos de esos elementos que en Revit tienen tanta importancia en cuanto a la clasificación de todos los elementos que componen una volumetría. Y la importancia reside, como ahora veremos, en que la modificación de los elementos depende de en qué grupo estén categorizados. Pues un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo que ya tenéis cargado.